Bueno, cordial saludo. El día de hoy nos reunimos nosotros tres para tocar los temas muy controversiales en nuestra sociedad. Vamos a tocar la diversidad de género y el racismo. Este grupo está conformado por Jorge, David y yo, que soy Armin. Entonces, en primera instancia nos gustaría hablar sobre la aceptación que tienen las personas homosexuales en la sociedad. Entonces, para eso nos preparamos con unos textos y unas películas. Entonces, sí, compa, yo pues como que el primer tema que quería poner a colación es, es esa dificultad que tienen las personas homosexuales al sentirse aceptadas por la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo me vi una película donde trataba mucho este tema, y que era como el caso de dos, de dos personas homosexuales, dos hombres homosexuales, eh, donde ellos tenían como peleas frecuentes entre ellos en su relación porque uno quería salir del closet y pues mostrar ante la sociedad cómo eran ellos, y el otro por el miedo al rechazo de su familia y de la sociedad no lo aceptaba. Entonces pues como que en esta película se puede ver cómo la familia influye tanto en cómo, sí, en cómo me veo yo en la sociedad y cómo me siento en la sociedad. Entonces yo quisiera aportar más en este tema. Sí, pues en este punto a mí me gustaría también mencionar algo sobre lo que menciona, así como para agregarle ahí, y es de la película de Plegarias por Bobby, en el cual se hace como mucho énfasis en el, en el hecho de que la fe hace, o de la, pues sí, en épocas pasadas donde la fe cegaba mucho los ideales, o por ejemplo, pues el amor propio, el amor pues en sí hacia tus seres queridos. Entonces, el ejemplo pues de la película como tal es donde la madre siempre estuvo como en oposición hacia lo que sentía su hijo, hacia la libertad que él quería tener, y, y ella pues al estar siempre en contra, al final pues con el final de la película, donde ya donde pues ya se muestra la muerte del chico, pues ya ahí entra la culpa. Entonces, pues eso es como, en general, pues es como que de que la fe ciega te puede arrebatar lo que más amas. Entonces es algo de lo que quería agregar ahí a Herme. Yo quiero también agregar, ya que el compañero Sebastián lo expresa, y es que todavía se vive en un sesgo desde la religión con estos temas de homosexualidad, porque si bien pues en algún tiempo se consideró esto pecado, y tiempo pues atrás a eso se consideraba pues ya como algo que mereciera un castigo, es importante, pues me parece importante resaltar que actualmente no es común encontrar matrimonios católicos homosexuales. Creo pues que no sé si ustedes conozcan, yo no conozco el primer caso. Sé que en Colombia desde hace unos años pues se puede de forma legal, pues de forma jurídica, yendo a notaría y yendo pues a estos sitios para consolidar esa unión pues de forma legal. Eso sí está pues habilitado pues constitucionalmente, pero desde el matrimonio católico no hay como de estos registros. Entonces, ya que lo mencionas, Jorge, me parece muy interesante resaltarlo, y es que desde la religión todavía pues de la religión católica y cristiana se está viendo todavía una discriminación esta parte de la sociedad. Entonces, es muy fuerte esto, pues, puesto que muchas personas también están pues, en estas religiones, y por eso mismo pues se podría haber una familia católica o cristiana que tenga miembros homosexuales. Entonces, también es un contraste muy fuerte, porque pues imagínense cómo se debe sentir esta persona, pues desde su religión misma la están discriminando. Entonces, me parece eso muy fuerte, pues,
y creo que es muy común ese tipo de casos porque es algo común en la sociedad, pues no es nada raro ver personas pues, homosexuales, me parece a mí, que es normal, entonces ya de entrada pues como empezar a discriminarlos desde la religión y pues a estas alturas del pleno siglo XXI pues, es como fuerte, pues me parece un tema que se debe mejorar, pues, pues que la religión, independiente de tus gustos o de tus experiencias, pues es tu religión, entonces no hay como una forma de que te pueda discriminar, porque es en lo que vos crees, entonces pues me parece como muy, no sé, muy contradictorio eso. Sí, David, pues algo que quiero ahí agregar es como el contraste de, de cómo la religión ha influido y todavía influye en, en, en la sexualidad o en la libertad de identidad eh, hasta el momento en relación del lugar en donde tú vives o creciste. Es el ejemplo mío, pues, o sea, que, por ejemplo, yo soy de un pueblo donde allá se ve mucho más fuerte, o siento yo, pues, que es mucho más fuerte el tema de la religión que en una ciudad. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín puede llegar a ser un poco más llevadero o las personas lo pueden comprender con una mayor facilidad o realmente no, pues no entiendo eh, por qué esa fe lo cierra pues tanto la mente de las personas al punto de no entender que una persona lo que realmente quiere hacer es amar, no va a hacer ningún daño, simplemente se identifica sí, o quiere amar de manera distinta. Entonces hacer ese contraste me parece importante por la diferencia de eso. Y Colombia siendo un país pues con tantos pueblitos y con tanta fe, siento que para los colombianos que han querido salir del closet ha sido más complicado que para las personas, pues, entre comillas, pues, que las personas que han vivido o han crecido en la ciudad. Yo pues quería agregar algo allá a lo que nos decía Sebastián, y sí, quería resaltar esa influencia que tiene la religión en nuestra sociedad. Claro está en esta parte de las diversidades sexuales y también, por ejemplo, en la política, lo que dice que anteriormente hubo un presidente que, por decir frases muy allegadas a la religión, entonces todo el pueblo lo quería. Entonces, esa influencia que tiene la religión en nosotros. Pues también quería como colocar un ejemplo y decir una canción, creo que todos la hemos escuchado, que se llama El Gran Varón de Willy Colón. Ahí se plasma lo que nos está hablando Jorge, y es que en otras partes del mundo no es tan conflictivo el hecho. Entonces, por ejemplo, pues en la canción decía que este personaje se fue para otro país y pues allá como que se sintió aceptado, entonces ya cambiaba su forma de vestirse, se maquillaba, pues cosa que no hacía en su país por ese mismo hecho de sentirse rechazado. Sí, es cierto verme lo que mencionas y me parece muy fuerte porque esto de rechazo surge precisamente por un tema de discriminación y esto puede llegar a tener consecuencias realmente catastróficas, pues, si lo llevamos hasta ciertos límites. Por ejemplo, les quiero poner el caso de esa película, no sé si la han visto, de la lista de Children. Trata es de ese tema de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue esos campos de concentración tan fuerte, pues, como eso que se vivía ya, un tema de deshumanización y un tema de tratar al ser humano como si no fuera nada, como si fuera solo un objeto, o pues es que, o sí, o esclavos, pues como se vio en la película, que fue un señor que pensaba ir a comprar mano de obra barata, pues y al final, viendo esas condiciones tan precarias, pues cambia este de opinión, pero me parece muy fuerte, es como puede llegar hasta esos extremos
estos temas de discriminación racial y estos temas de rechazo. Pues si nos vemos en la historia, grandes cantidades de personas en verdad murieron y sufrieron y pues todavía se vive, pero ese tema de la Segunda Guerra Mundial es muy resaltable porque fue algo que por temas de racismo, de raza, de que es que no son mis pensamientos, entonces vamos a atacarlos, pues se llegó hasta sus extremos. Entonces me parece como bueno pues resaltar eso, no sé qué piensen esas consecuencias que puede llegar a tener estos temas de discriminación. Así yo quería hablar sobre el hecho y pues también quería como relacionarlo a lo que íbamos hablando y esa influencia que tiene la sociedad en nosotros. Entonces, como el caso pues que nos pone David, vemos como todo un país sintió odio por otra cultura, sentía odio por las personas que no eran alemanas, por las personas judías. Entonces vemos cómo esa influencia de toda la sociedad nos lleve a hacer cosas que en otra posición no lo haríamos, como por ejemplo esclavizar a una persona. Yo, por ejemplo, en el momento diría que no sería capaz de hacer algo así, pero entonces vemos cómo esa influencia de la sociedad surge sobre nosotros y hace que nosotros hagamos cosas de las que antes podríamos haber dicho que no haríamos. Entonces, me gustaría mucho resaltar como que ese odio colectivo que tuvo ese país hacia otra nación. Bueno, también quería como hablar de que hoy en día se siguen viendo como estos casos. Entonces todavía existen grupos en el mundo donde se lleva como una ideología de odio. Entonces tenemos casos como los neonazis o los cabezas rapadas, donde todavía siguen implantando odio a la persona que es diferente. Sí, eso es bien importante, Hermes, ya que lo mencionas, porque, porque podemos ver pues actualmente que todavía en ciertos países se vive como este tipo de discriminación racial y étnica también. Pues les voy a poner, por ejemplo, se me viene al caso esto que está pasando con la Franja de Gaza y con el Estado Islámico, que por cuestiones religiosas y por cuestiones pues territoriales se ha vivido una guerra muy precaria hace rato en este país con cantidades pues exorbitantes de muertos, de heridos, de niños sin familia, de niños sin hogar, sin papás, desamparados, se podría decir. Entonces, son casos de la actualidad muy tangibles que uno no los experimenta de primera mano, pero sabe desde los medios de comunicación que ha sido una situación muy difícil. Entonces, solo por mencionarles un caso de que en la actualidad se vive pues una discriminación a nivel mundial, todavía pues no es algo del pasado, es algo que estamos viviendo actualmente. También en los Estados Unidos se vivió muy fuerte ese tema del racismo, eh, con lo que mencionaba Herme, por ejemplo, el Ku Klux Klan, que eran personas que literalmente se dedicaban a cazar personas de color negras. Entonces, es muy fuerte eso. Se han gestado muchos movimientos a partir de eso, de eso, por ejemplo, el caso de Martin Luther King, que fue pues un defensor de los derechos humanos que fue muy representativo, también Nelson Mandela, pero Martin fue muy representativo por su forma de protesta. No sé si conocían la historia de él, pero él gestó movimientos desde la no violencia, desde es que nosotros somos mejores, nosotros no nos vamos a rebajar a crear disturbios. Una protesta que fue muy significativa fue la de los autobuses, unos autobuses que en ese entonces era tan fuerte la discriminación y estaba tan normalizada esto,
que los autobuses en Estados Unidos en esa época tenían puestos para personas blancas y para personas negras. Las personas negras iban atrás del bus y si había un blanco de pie, una persona negra tenía que pararse para darle el puesto. Entonces, lo que empezó a gestar Martin es que, si bien pues la mayoría de personas en ese entonces eran de color, pues eran personas negras, ellos simplemente dejaron de asistir a los buses y empezaron a caminar al trabajo. Entonces ya la empresa de buses empezó como a, wow, nos están en verdad haciendo un daño económico y se empezó a gestar movimientos desde ahí, desde ese complot, con algo tan sencillo y algo pacífico que pues no vamos a usar el autobús simplemente. Entonces, muy tremendo esto. Sí es, David, es una situación que como lo has dicho se vive hasta la actualidad y pues como por cerrar el tema, me gustaría analizar un poco el cambio y bueno, ya diciendo analizar, el cambio sería eso mismo, como en pensar, en hacernos la pregunta, eh, ¿qué puedo aportar o cómo puedo yo hacer que el cambio surja? Entonces, a lo que voy es que el cambio real comienza con nosotros mismos, pues es algo que yo pienso. Eh, ¿Cómo que podríamos nosotros desafiar los prejuicios, cuestionar como ese tipo de estructuras injustas y promover de pronto la igualdad en nuestras interacciones diarias, en nuestras conversaciones, en nuestras amistades? Eh, Llevando como mensaje de ser solidarios, de ser como aliados, eh, y también, muy importante, elevar las voces de aquellos que son marginados y comprometiéndonos pues a construir un mundo donde la diversidad eh, sea celebrada y el racismo sea erradicado, por decirlo pues, de alguna manera, sea sí, erradicado. Me gustaría mencionar algo más y es que fue algo que leí por ahí y es como recordemos siempre que la diversidad nos enriquece, el respeto nos une y el amor nos fortalece. Entonces, siento pues que es una frase interesante ahí que puede unir los temas que hemos hablado. Entonces, sería eso mi último aporte, como por cerrar el tema. Ah, sí, yo quería como resaltar lo que decía Jorge, y es que pues hoy, en esta época estamos Herme, viendo, está silenciado, Herme. qué pena, perdón, estaba hablando, pues que quería apoyar lo que decía Jorge, y es que en este momento nos encontramos en una época muy diferente, estamos como en esa era de la información, donde hoy en día podemos estar comunicados con todo el mundo, entonces es pues importante hacer como sociedad lo que dice Jorge, es Estados Unidos. Entonces, esa diferencia toca erradicarla, porque entonces si seguimos discriminando a las personas por su identidad de género o por ser de otra región, o por ejemplo a veces pasaba aquí en Colombia con las personas que venían de Venezuela, entonces todo el mundo decía, "Ah, no, estas personas son delincuentes", como que, y también como que trataban de llevarlos a una servidumbre pagándoles más poco. Entonces, no, contratemos un venezolano porque va a hacer el trabajo más barato. Entonces, todo esto lo que hace es como sociedad que somos, pues somos un solo mundo en estos momentos conectado. Lo que hace es atrasarnos, tanto tecnológicamente como socialmente. Entonces, sí, unidos por el amor. Sí, es verdad, es verdad. Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que esta discusión sea enriquecedora para las personas que la vean o que la escuchen. Eh, Eso fue todo. Eh, y como dijo Herme, unidos por el amor. Muchas gracias. Muchas gracias.